Virginia Hartley aprendió a contar de una manera extraña, no con manzanas ni monedas como otros niños, sino con nombres. Nombres tallados en la viga de madera sobre la ventana de su dormitorio. Nombres que susurraba cada noche antes de que llegara el sueño. 12 nombres cuando tenía 8 años. 17 cuando tenía 10. 24 cuando tenía 12, la misma edad en la que cada uno de esos niños desapareció. Para 1851, cuando Virginia cumplió 17, ya había grabado 43 nombres en esa viga. 43 niños que habían llegado a la plantación Hartley siendo bebés o muy pequeños vivieron y trabajaron allí hasta cumplir 12 años, y luego, sencillamente, dejaron de existir. Sin registros de venta. Sin conocimientos de embarque. Sin anuncios en los periódicos de Richmond. Sin una sola mención en los meticulosos libros de cuentas de su padre, que registraban cada fanega de tabaco, cada libra de algodón, cada saco de grano, cada transacción hasta el último centavo. Simplemente, se esfumaban. Virginia recordó la primera vez que se dio cuenta. Tenía 7 años y jugaba cerca de los huertos de la cocina, donde trabajaban los niños. Había una niña llamada Ruth, quizá de 11 años, con manos rápidas y una sonrisa aún más rápida, que le enseñaba a Virginia a trenzar hierba dulce formando patrones. Se encontraban al amanecer, cuando el rocío todavía pesaba sobre las hojas de tabaco y el aire olía a tierra y a verde recién nacido. Ruth tenía una forma de doblar y entrelazar la hierba que, a los ojos jóvenes de Virginia, parecía magia. Una mañana de martes, en junio, Virginia fue a su lugar habitual de encuentro, y Ruth no estaba. Esperó. El sol subió. El rocío se evaporó. Ruth seguía sin aparecer. Virginia le preguntó a la madre de Ruth, que se apartó tan deprisa que la falda le giró. Le preguntó a la cocinera, que solo dijo, a esa niña la enviaron lejos, y no se atrevió a mirarla. Aquella noche se lo preguntó a su padre durante la cena, interrumpiendo su conversación sobre el precio del tabaco con una pregunta que dejó la mesa en silencio. «Padre, ¿a dónde fue Ruth?» Thomas Hartley miró a su hija con una irritación contenida. Los niños no deben interrumpir a sus mayores. Virginia, Ruth fue vendida a una familia en Tennessee. Eso es todo lo que necesitas saber. Pero Virginia había estado en el estudio de su padre anteayer mismo, llevándole el té de la tarde. Había visto el libro mayor abierto sobre el escritorio, el de cuero marrón que guardaba bajo llave en el cajón. Había visto el nombre de Ruth allí, escrito con la letra precisa de su padre. Y junto a él, ninguna entrada en la columna de vendido a. Solo una palabra. Eliminada. Esa noche, Virginia tomó las tijeras de costura de su madre y talló el nombre de Ruth en la viga de madera sobre su ventana. No sabía exactamente por qué. Solo sabía que alguien debía recordarla. Durante los 10 años siguientes, Virginia talló 42 nombres más. Antes de continuar con la historia de Virginia Hartley y el oscuro secreto que, con el tiempo, destrozaría a su familia y sacudiría los cimientos de la sociedad de plantación de Virginia, quiero pedirte que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Este es el tipo de misterio que exige ser escuchado por completo, la historia de la determinación de una joven por descubrir una verdad que todos a su alrededor querían desesperadamente mantener enterrada. Deja un comentario abajo diciéndome desde qué estado nos escuchas. ¿Estás en Virginia, donde ocurre esta historia, o en otro lugar? Me encanta saber de dónde es nuestra audiencia. Ahora, volvamos a Virginia Hartley en el verano de 1851, cuando empieza a comprender que las desapariciones que ha estado registrando no son aleatorias, sino parte de algo mucho más siniestro. La plantación Hartley estaba en Tidewater, Virginia, a 20 millas al oeste de Richmond, en esa franja de colinas suaves donde el Piamonte se encuentra con la llanura costera. No era la finca más grande ni la más rica del condado de Henrico. Pero era antigua.
fundada en 1784 por el bisabuelo de Virginia, Nathaniel Hartley, que había luchado en Yorktown y recibió aquellas tierras como pago por su servicio. Abarcaba 300 acres de suelo moderadamente productivo. Una casa principal de estilo federal, con columnas blancas que necesitaban pintura cada 3 años. Y barracones para 60 personas esclavizadas que trabajaban los campos, atendían la casa y mantenían todo el engranaje en marcha. El padre de Virginia, Thomas Hartley, tenía 47 años en 1851, un hombre de estatura media, con el cabello castaño raleado y el entrecerrar permanente de quien pasa demasiado tiempo revisando libros de cuentas a la luz de las velas. Era metódico en todo. Se levantaba a las 5 cada mañana, inspeccionaba los campos antes del desayuno, pasaba las tardes en su estudio con los libros contables y se retiraba cada noche a las 9 en punto. Creía en el orden, en la documentación, en la administración correcta de los bienes. Llevaba 3 juegos de libros. El primero, encuadernado en tela verde, registraba cultivos y herramientas, acres sembradas, fanegas cosechadas, instrumentos comprados, reparaciones necesarias. El segundo, encuadernado en cuero rojo, detallaba los gastos domésticos, velas adquiridas, telas compradas, zapatos de invierno para los sirvientes, el costo del azúcar, el café y el té. El tercero, encuadernado en cuero marrón y guardado bajo llave en un cajón del escritorio de caoba, registraba lo que él llamaba su inventario humano. Virginia había visto ese tercer libro mayor muchas veces. Su padre no lo ocultaba dentro de la familia. Era, simplemente, un hecho de la vida en la plantación, tan cotidiano como los registros de cosecha. Cada página estaba dividida en columnas ordenadas: nombre, edad, sexo, valor adquirido de, fecha de adquisición. Más adelante, otra sección detallaba las ventas: nombre, edad, precio, vendido a, fecha de venta, propósito. Thomas Hartley creía que una plantación bien administrada era aquella en la que cada activo podía contabilizarse en cualquier momento. Podía decirte exactamente cuántas personas poseía, sus edades, sus habilidades, su valor monetario. Podía decirte cuáles habían nacido en la plantación y cuáles habían sido compradas. Podía decirte quiénes eran más propensos a huir, marcados con una pequeña R junto a su nombre, y quienes podían recibir más libertad de movimiento. Podía decirlo todo porque lo anotaba, lo actualizaba con regularidad y lo revisaba cada mes. Por eso, a Virginia le parecía tan profundamente extraño que los niños siguieran desapareciendo de ese libro mayor sin explicación. Para cuando tenía 15 años, Virginia ya prestaba mucha atención al patrón. Se colaba en el estudio de su padre cuando él estaba en los campos y, con cuidado, forzaba la cerradura del cajón con una horquilla, una habilidad que había aprendido con observación paciente y experimentación. Abría el libro marrón y deslizaba el dedo por las columnas, buscando los nombres que recordaba, los niños con los que había jugado, hablado, visto crecer. Siempre estaban en los registros de adquisición, siempre con sus fechas de llegada, sus edades aproximadas, sus orígenes. Pero en los registros de venta, nunca aparecía una entrada correspondiente. Solo esa palabra, eliminada. A veces había una fecha. A veces, solo la palabra, y nada más. Virginia también empezó a reconocer un patrón en las adquisiciones. Su padre viajaba a Richmond 3 o 4 veces al año, supuestamente por negocios. Salía por la mañana con su caballo y una pequeña bolsa de monedas y regresaba tarde por la noche, o, a veces, al día siguiente. Nunca llevaba carretas. Nunca mencionaba subastas. Pero, a los pocos días de su regreso, aparecía un nuevo niño en la plantación, siempre entre 3 y 5 años, y siempre descrito en el libro como ejemplar saludable, o bien formado, o apariencia inteligente. Estos niños recibían un trato diferente. Hacían tareas más ligeras, huerto de cocina, cargar agua, ayudar con la lavandería. Tenían mejores raciones. Y, lo más llamativo, les enseñaban a leer y escribir.
Ese último detalle era crucial. En 1831, después de que la rebelión de Nat Turner sacudiera al sur, Virginia aprobó leyes que prohibían enseñar a las personas esclavizadas a leer o escribir. La pena era una multa o prisión. La mayoría de los dueños de plantaciones obedecían la ley, convencidos de que la alfabetización era peligrosa y podía darles ideas de libertad. Pero Thomas Hartley ignoraba esa ley. Hacía venir a la plantación 2 veces por semana a una viuda anciana llamada la señora Porter para enseñar a esos niños en particular sus letras, sus números y aritmética básica. Virginia se lo preguntó una vez, cuando tenía 14 años. Estaban desayunando, solo ellos dos. Su madre seguía en cama con una de sus jaquecas. Virginia había pasado media noche despierta, pensando en un niño llamado James, que había desaparecido la semana anterior, justo después de su 12º cumpleaños. Padre, dijo, untando mermelada en su panecillo e intentando sonar casual, ¿por qué la señora Porter les enseña a leer a algunos niños? ¿No está eso prohibido ahora? Su padre alzó la vista del periódico. La ley es para quienes no saben manejar su propiedad correctamente. Un sirviente educado vale más, Virginia. Es simple economía. Vale más cuando los vendes. Exactamente. Pero tú no los vendes, padre. Al menos, nunca te he oído mencionarlo. ¿A dónde van? La expresión de Thomas Hartley cambió sutilmente. Sus ojos, que estaban relajados y algo divertidos, se volvieron fríos y planos. Ese no es un tema del que deban preocuparse las señoritas. Come tu desayuno. Virginia comió. Pero no dejó de pensar en ello. Para la primavera de 1851, Virginia había desarrollado lo que consideraba su investigación privada. Tomaba notas en un diario que escondía bajo una tabla suelta del piso, debajo de su cama. Registraba los nombres de los niños cuando llegaban, sus edades aproximadas y cualquier característica distintiva. Anotaba las fechas de los viajes de su padre a Richmond. Documentaba cuando desaparecían y trataba de calcular la edad exacta a la que ocurría. El patrón era innegable. Todo niño que llegaba entre los 3 y los 5 desaparecía entre los 12 y los 13. A veces se quedaban unos meses después de cumplir 12. A veces, solo unas semanas. Pero nunca llegaban a los 13. Nunca. Virginia pensaba en esto todo el tiempo. Lo pensaba durante las lecciones de bordado con su madre. Lo pensaba en la iglesia, mirando la nuca de su padre mientras el ministro hablaba de obediencia y deber. Lo pensaba de noche, tumbada en la cama y mirando los nombres tallados sobre su ventana, nombres que brillaban tenuemente con la luz de la luna filtrándose por las cortinas. Pensaba en lo que significaba, la selección cuidadosa de niños pequeños, el mejor trato, la educación, la desaparición sistemática a los 12 años. ¿A dónde los llevaban? ¿Quién los compraba? ¿Y por qué alguien pagaría más por un niño educado, cuando educarlos era ilegal y supuestamente peligroso? La respuesta, cuando empezó a insinuarse, era una que no quería creer. A principios de junio de 1851, Virginia tomó una decisión. Seguiría a su padre en su próximo viaje. Descubriría a dónde iba en realidad y qué estaba haciendo en realidad, porque, fuese lo que fuese, 43 niños habían desaparecido dentro de ello, y Virginia ya no podía fingir que no lo veía. La oportunidad llegó el 9 de junio. En el desayuno, su padre anunció que viajaría a Richmond al día siguiente por negocios. Virginia le dijo a su madre que visitaría a su amiga Catherine Stewart, que vivía en una plantación vecina a 3 millas de distancia. Era una mentira. Virginia nunca antes había mentido a su madre, y la culpa le pesaba en el estómago como una piedra, pero no veía otra salida. Esa noche, Virginia se preparó. Dejó lista la ropa de montar, un vestido azul oscuro que no mostraría la suciedad, botas resistentes, un bonete de ala ancha para sombrearle el rostro. Empacó una bolsa pequeña con agua y un poco de pan y queso que había tomado de la cocina.
Se acostó temprano, pero no durmió, permaneció despierta, viendo cómo el rectángulo de luz lunar avanzaba por el suelo mientras pasaban las horas. A las 4 de la mañana, se levantó y se vistió en la oscuridad. Bajó las escaleras de puntillas, evitando los peldaños que crujían. Tercero desde arriba. Séptimo desde abajo. Salió por la puerta trasera, pasó junto a la cocina y cruzó el patio hasta los establos. Los caballos se inquietaron al verla entrar, pero les habló en voz baja y se tranquilizaron. Ensilló a su yegua, Juniper, lo más silenciosamente que pudo, con las manos temblándole un poco. Para cuando su padre salió de la casa a las 5:30, Virginia ya estaba escondida en el bosque que bordeaba el camino principal. Había elegido el lugar con cuidado, lo bastante lejos para que no la vieran, pero lo bastante cerca para ver a cualquiera que pasara por la carretera. Esperó, escuchando a los pájaros despertar y empezar sus cantos matutinos, observando cómo el cielo aclaraba de negro a gris y luego a un azul pálido. Su padre pasó a caballo a las 6 en punto. Virginia esperó 10 minutos, contando sus latidos, y luego lo siguió. La carretera hacia Richmond estaba transitada, pero a esa hora no estaba concurrida. Virginia se mantuvo a distancia, a veces perdiéndolo de vista en curvas o colinas, y luego volviendo a distinguirlo más adelante. La mañana ya era cálida, presagiando otro sofocante día de verano en Virginia. El sudor le picaba en la espalda bajo el vestido. Los cascos de Juniper levantaban pequeñas nubes de polvo en el camino seco. Llevaban quizá 45 minutos de viaje cuando Thomas Hartley hizo algo inesperado. En lugar de continuar hacia Richmond, se desvió del camino principal y tomó una senda más estrecha que se internaba en un bosque denso. Virginia casi no vio el giro. El sendero apenas se distinguía, 2 huellas entre la maleza, fáciles de pasar por alto si no estabas atento. Virginia desmontó y ató a Juniper a un árbol, bien apartada del camino principal, donde ningún viajero podría verla. Luego siguió la senda a pie, avanzando con todo el sigilo posible entre la espesura. Allí el bosque era tupido de robles, pinos y liquidámbares, y el dosel bloqueaba gran parte del sol. La temperatura bajó notablemente a la sombra. El aire olía a hojarasca en descomposición y a otra cosa, algo húmedo y podrido que Virginia no supo identificar. Podía oír el caballo de su padre más adelante, el sonido de los cascos sobre el suelo blando del bosque, el tintineo del arnés. Siguió el sonido más que la vista, manteniéndose lejos, poniendo los pies con cuidado para no quebrar ramas. Tras aproximadamente 1 milla, el bosque comenzó a clarear. Virginia redujo el paso, moviéndose de árbol en árbol, mirando hacia adelante. Vio un claro entre las ramas y, en ese claro, una estructura. No era una casa. Era más bien un granero o un cobertizo grande, hecho de madera gris y curtida por el tiempo, como si llevara décadas allí. El techo estaba cubierto de tablillas de madera, y en el lado norte se veían zonas con musgo. No había ventanas a la vista, solo una puerta al frente y otra, quizá, detrás. No había nada más en el claro. Ningún otro edificio. Ningún campo. Ninguna señal de vida humana fuera de aquella construcción extraña, sola en medio del bosque. El caballo de su padre estaba atado a un poste junto a la puerta principal. Virginia rodeó el lugar entre los árboles, buscando un mejor ángulo, una forma de ver lo que ocurría sin ser vista. La falta de ventanas lo hacía difícil. Pero al llegar hacia la parte trasera, comprobó que sí había una segunda puerta, y estaba entreabierta. Virginia se acercó con el corazón golpeándole tan fuerte que lo sentía en la garganta. Se pegó a la pared posterior de madera envejecida y escuchó. Voces. Voces de hombres. La de su padre, y la de otro hombre que no reconocía. «Llegas tarde, Hartley», dijo el desconocido, con una voz nasal e irritada. «Los caminos estaban embarrados por la lluvia de ayer», respondió su padre, sereno. «Me retrasó». «¿Está lista la mercancía para la inspección?» Virginia sintió frío a pesar del calor. «Mercancía».
Así los llamaban. No niños. Mercancía. Está preparado según sus especificaciones, contestó su padre. 12 años, cumplidos el mes pasado. Sano, fuerte, inteligente. Lee a nivel de 6º grado, escribe con claridad y calcula mejor que la mayoría de los niños blancos de su edad. Bien. Bien. Mi comprador en Charleston pidió específicamente a alguien educado. Le sorprendería cuántos los prefieren así ahora. Están dispuestos a pagar precios premium por alfabetización. Una pausa. Dicen que es más satisfactorio cuando la mercancía entiende lo que se le está haciendo. La sangre de Virginia se le heló en las venas. Se tapó la boca con la mano para no emitir un sonido. ¿Qué se les está haciendo? ¿Qué significaba eso? ¿Qué les hacían a esos niños? El precio que acordamos, dijo su padre, con tono comercial, discutiendo el destino de un niño como si hablara del precio del tabaco. $800. El doble de lo que obtendría en una subasta pública, tal como prometimos. Pero no estamos comprando solo la mercancía, ¿verdad? Ni de lejos. Estamos comprando discreción. Sin papeles, sin registros, sin rastro. Para el mundo, este niño nunca existió. Se oyeron pasos dentro del edificio. Virginia comprendió que alguien se acercaba a la puerta trasera. Echó a correr, lo más silenciosamente que pudo, hacia los árboles y se dejó caer detrás de un roble enorme. Su vestido se enganchó en una enredadera espinosa y oyó cómo se rasgaba, pero no se detuvo. La puerta trasera se abrió del todo. El hombre que salió era alto y delgado, vestido con un abrigo oscuro a pesar del calor, y tenía una cara de hurón, estrecha y afilada. Sujetaba del brazo a un niño. Virginia lo reconoció. Samuel, uno de los niños del huerto de la cocina. Había cumplido 12 años hacía 3 semanas. Virginia había tallado su nombre en la viga apenas ayer, como si, en el fondo, supiera que él sería el siguiente. Samuel parecía confundido. Aún no estaba asustado, solo confundido, como si intentara comprender lo que estaba ocurriendo. Señor Harley, decía, señor, usted dijo que me llevaba a Richmond para... Cállate, muchacho, cortó su padre, tajante como un latigazo. El hombre del rostro de hurón condujo a Samuel hasta un carro que Virginia no había visto antes, medio oculto entre los árboles al otro lado del claro. Era un carro cerrado, de los que se usan para transportar mercancías que no quieres que nadie vea. Abrió la parte trasera e hizo un gesto para que Samuel subiera. Samuel vaciló, y el hombre le apoyó una mano en el hombro, no con brutalidad, pero sí con firmeza, y lo guió al interior. Después cerró la puerta y la aseguró con una llave que sacó del bolsillo. Virginia observó cómo ambos hombres regresaban al edificio. Luego oyó el tintinear de monedas, el susurro del papel moneda al contarse. Negocios en marcha. La vida de un niño comprada y vendida por $800 y la promesa de secreto. Al cabo de unos 10 minutos, el hombre del rostro de hurón volvió a salir, subió al carro y se marchó. El carro se internó más en el bosque por un camino que Virginia no alcanzaba a ver desde su escondite. Su padre salió momentos después, cerró con llave la puerta principal y colgó esa llave en un clavo bajo el alero. Virginia registró ese detalle sin saber del todo por qué. Luego montó su caballo y regresó por donde había venido. Virginia permaneció detrás del roble mucho tiempo después de que ambos se hubieran ido. Temblaba con violencia, aunque el día era caluroso. Tenía el estómago revuelto. Creyó que iba a vomitar, pero logró contenerse. Cuando por fin se levantó, tenía las piernas rígidas y el vestido húmedo de sudor, cubierto de hojas y corteza. Caminó de vuelta por el bosque hasta donde había dejado a Juniper. La yegua relinchó suavemente al ver a Virginia, y Virginia apoyó el rostro contra el cuello tibio del animal, respirando el olor familiar a heno, caballo y hogar. Sintió ganas de llorar, pero descubrió que no podía.
El horror que llevaba dentro era demasiado grande para las lágrimas. Le pesaba en el pecho como un peso físico, aplastante y helado. Virginia regresó a casa despacio, dejando que Juniper marcara su propio ritmo. Su mente daba vueltas a lo que había presenciado, intentando darle sentido, intentando comprender. Su padre estaba vendiendo niños, pero no por vías normales. Los vendía en secreto, sin documentación, a compradores que no querían ningún registro de la transacción. Niños que habían sido preparados específicamente, educados, hechos más valiosos. Y el comprador había dicho algo que hizo que Virginia se sintiera físicamente enferma. Más satisfactorio cuando entienden lo que se les está haciendo. ¿Qué les estaban haciendo? ¿Qué ocurría con los niños vendidos sin papeles, sin rastro, sin existencia legal? La imaginación de Virginia evocó horrores que no quería contemplar. Pensó en las historias que había oído, susurradas entre las personas esclavizadas de la plantación cuando no sabían que ella escuchaba. Historias sobre lo que les pasaba a los esclavos jóvenes, especialmente a los educados, en el sur profundo. Historias sobre hombres ricos con gustos concretos, deseos específicos. Historias que le erizaban la piel a Virginia. Cuando llegó a casa, fue directamente a su habitación, alegando agotamiento por su paseo hasta lo de Catherine. Se sentó en la cama y miró fijamente la viga sobre su ventana, con los 43 nombres tallados en ella. Pensó en Samuel, encerrado en aquel carro, siendo llevado a Charleston y luego a quien sabía dónde. Pensó en todos los niños anteriores. 43 niños que estaban en algún lugar del mundo, sufriendo de maneras que ella no podía imaginar y no quería imaginar. Virginia comprendió que tenía una decisión que tomar. Podía fingir que nunca había seguido a su padre, que nunca había visto lo que vio, que nunca había conocido la verdad. Podía tallar el nombre de Samuel en la viga y seguir con su vida, casarse con quien su padre eligiera para ella, heredar aquella plantación construida sobre el horror y apartar la mirada, como hacía todo el mundo. ¿O podía hacer algo al respecto? La pregunta era, ¿qué podía hacer ella, exactamente? Virginia pasó las 3 semanas siguientes en un estado de horror suspendido. Cumplía sus rutinas diarias como un autómata, ayudaba a su madre a supervisar a los sirvientes de la casa, hacía labores de aguja, leía libros edificantes en el salón, asistía a la iglesia los domingos. Pero su mente estaba en otra parte. No dejaba de ver el rostro confundido de Samuel cuando lo llevaban hacia el carro. No dejaba de oír las palabras del hombre delgado, más satisfactorio cuando entienden. Pensó en acudir a las autoridades, ¿pero a qué autoridades? El sheriff era Jeremiah Boone, amigo de su padre, que iba a cenar una vez al mes y se reía demasiado fuerte de los chistes de Thomas Harley. El magistrado del condado era Harold Winslow, que le debía dinero a su padre por una mala inversión en acciones de ferrocarril. El ministro dependía de los dueños de plantaciones para su sueldo y jamás arriesgaría su puesto acusando a uno de ellos de una mala acción. Virginia vivía en un mundo donde hombres como su padre hacían las reglas, aplicaban las reglas y se beneficiaban de las reglas. Un mundo donde las personas esclavizadas no tenían recursos legales, ni derechos que los blancos estuvieran obligados a respetar. Un mundo donde, incluso para una joven blanca de buena familia, no existía un poder real. Pero no podía no hacer nada. No podía limitarse a mirar cómo otro niño desaparecía en septiembre, y otro en diciembre, y más y más y más, estirándose hacia el futuro. Virginia empezó a formar el esqueleto de un plan. Era desesperado, y quizá una locura, pero era algo. Primero, necesitaba entender el alcance de lo que hacía su padre. ¿Desde cuándo ocurría? ¿Cuántos niños? ¿A dónde los enviaban? ¿Quiénes eran los compradores? Comenzó hablando con gente de la plantación, o más exactamente, escuchando. Había aprendido que las preguntas directas no la llevaban a ninguna parte. La gente se cerraba, cambiaba de tema, de pronto recordaba un trabajo urgente que debía hacerse.
Pero si ella era silenciosa y paciente, si se colocaba en los lugares correctos en los momentos correctos, podía oír cosas. Descubrió que todos sabían lo de los niños que desaparecían. Quizá no los detalles, pero sí el hecho básico. Sabían que los niños no volvían. Sabían que no había que hacer preguntas. Y lo sabían con la certeza resignada de quienes no tienen poder sobre su propia vida, no había nada que nadie pudiera hacer. Pasa desde antes de que yo naciera, oyó Virginia decir a una de las mujeres mayores a otra una tarde, mientras colgaban la ropa. Virginia estaba sentada a la sombra del porche trasero, supuestamente leyendo, pero en realidad escuchando a escondidas. Mi mamá me lo contó, continuó la mujer. Dijo que el viejo amo Harley, el abuelo del amo actual, fue quien lo empezó. Señor, ten piedad, la otra negó con la cabeza. ¿Cuántos niños, tú crees? Decenas. Tal vez cientos, con todos estos años. Mi mamá decía que el viejo amo descubrió que podía sacar más dinero vendiendo niños calladito que en una subasta pública. Sin preguntas. Sin papeles. Hay gente que quiere lo que quiere y está dispuesta a pagar para que nadie lo sepa. Es maldad, respondió la segunda. Maldad pura. A esos bebés los tratan bien toda la vida, les enseñan cosas, los alimentan bien. Y entonces se detuvo, al ver a Virginia en el porche. Ambas mujeres guardaron silencio. Virginia fingió no notarlo, manteniendo los ojos en el libro, pero le temblaban tanto las manos que tuvo que apretarlo con fuerza para que no se le moviera. Esa noche, Virginia fue a los barracones después de anochecer. Era algo que jamás había hecho. Los miembros blancos de la familia no visitaban los barracones, y menos de noche, y menos aún sin compañía. Pero Virginia necesitaba información, necesitaba ayuda, y no sabía a dónde más acudir. Llamó a la puerta de una cabaña cerca del borde de los barracones. Abrió una mujer llamada Dina, una de las trabajadoras de la cocina, madre de varios hijos. Virginia la había elegido a propósito porque Dina tenía un hijo llamado Marcus, que tenía 11 años. Marcus cumpliría 12 en marzo. Se le acababa el tiempo. Señorita Virginia. Dina parecía alarmada, mirando por encima del hombro de Virginia hacia la oscuridad. ¿Pasa algo? Necesito hablar contigo, dijo Virginia en voz baja. Por favor. Es sobre Marcus. El rostro de Dina se volvió cuidadosamente vacío, sin expresión. Salió al exterior y cerró la puerta detrás de ella para que sus hijos no oyeran. ¿Qué pasa con Marcus? Cumple 12 en marzo, ¿verdad? Dina no dijo nada, pero Virginia vio cómo se le tensaba la mandíbula, cómo apretaba los puños a los costados. Sé lo que pasa, continuó Virginia. Seguí a mi padre. Lo vi. Sé a dónde llevan a los niños y por qué no hay registros. Los ojos de Dina se abrieron de par en par por el miedo. Señorita Virginia, no puede hablar de esto. Si su padre se entera. Quiero detenerlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire húmedo de la noche. A lo lejos ladró un perro. Más cerca, el sonido de las chicharras era ensordecedor, su canto subiendo y bajando en oleadas. Virginia y Dina se miraron fijamente. Quiero detenerlo, repitió Virginia. Todavía no sé cómo, pero no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo Marcus desaparece como los demás. ¿No quieres salvarlo? Claro que quiero salvarlo, la voz de Dina era feroz ahora, apenas por encima de un susurro, pero cargada de una intensidad desesperada. Es mi hijo. Es mi bebé. Pero querer y hacer no son lo mismo, señorita Virginia. Usted está hablando de ir contra su propio padre, contra toda la manera en que se hacen las cosas. ¿Qué cree que puede hacer? Tiene 17 años, y además es mujer. Nadie va a escucharla. ¿Y si su padre descubre que usted está planeando algo? Negó con la cabeza. La mandaría lejos, casada con algún hombre en otro estado, encerrada,
declarada loca. Las mujeres blancas que causan problemas también tienen formas de desaparecer, señorita Virginia. Distintas a las nuestras, pero igual de definitivas. Tal vez, dijo Virginia. Pero tengo que intentarlo. ¿Me ayudarás? Dina la miró durante un largo rato. Virginia vio cálculo en sus ojos, y esperanza, y miedo, y el amor desesperado y doloroso de una madre por su hijo. Por fin, dijo muy quedo. ¿Qué necesita? Durante las semanas siguientes, Virginia y Dina formaron una alianza improbable. Hablaban en susurros, en momentos robados cuando no había nadie cerca. Dina le contó a Virginia todo lo que sabía sobre los niños desaparecidos, de dónde venían originalmente, cómo los trataban, qué se decía de ellos antes de que se esfumaran. Su abuelo, explicó Dina una tarde, cuando estaban solas en la cocina, lo empezó en los años 20. Después de la revolución, los tiempos fueron duros. El tabaco valía menos. La tierra se estaba agotando. Él buscaba maneras de ganar dinero extra. Alguien, no sé quién, le dijo que había compradores dispuestos a pagar precios premium por ciertos tipos de mercancía. No lograba decir niños. Los jóvenes, en particular. Los que habían sido criados bien, enseñados, hechos valiosos. Empezó poco a poco, 1 o 2 al año, pero era rentable. Y para cuando su padre tomó la plantación en el 29, ya era simplemente la forma en que se hacían las cosas. ¿De dónde vienen? Preguntó Virginia. Los niños, quiero decir. Sé que algunos nacen aquí, pero no todos. Su padre los compra a propósito, dijo Dina. Va a ventas de herencias en otros condados, a subastas en Richmond y Petersburg. Siempre busca niños pequeños, de 3 a 5 años. Tienen que estar sanos. Tienen que parecer inteligentes. Los trae aquí y hace que los críen con suavidad, mejor comida, trabajo más liviano. Los educa, aunque ahora sea ilegal. Pero a su padre no le importan las leyes cuando hay dinero de por medio. Los está preparando, ¿ve? Haciéndolos más valiosos para sus compradores especiales. Virginia se sintió enferma. ¿Y los compradores? Preguntó, ¿quiénes son? La expresión de Dina se endureció. Eso no lo sé con exactitud, pero he oído cosas con los años. Hombres ricos, casi siempre. Hombres de Charleston, Savannah, Nueva Orleans. Hombres que quieren esclavos para propósitos particulares, cosas que no se pueden hacer legalmente ni a la vista de todos. Algunos quieren sirvientes domésticos a los que puedan educar sin romper las leyes de sus propios estados. Algunos quieren. Se detuvo, claramente luchando por decirlo. Algunos quieren niños por razones en las que no conviene pensar, señorita Virginia. Por eso no quieren papeles. Los papeles significan registros, y los registros significan preguntas, y las preguntas pueden traer problemas. Las manos de Virginia temblaban. Se agarró al borde de la mesa de la cocina para estabilizarse. El hombre que oí en el bosque mencionó Charleston. Ahí es donde ocurre el comercio, dijo Dina. Charleston, Nueva Orleans, a veces Memphis. Su padre lleva a los niños a ese edificio en el bosque y un intermediario se los lleva desde allí. Ese intermediario trata con los compradores de verdad. Así su padre mantiene las manos limpias. ¿Lo ve? Puede decir que no sabía nada si alguien le pregunta alguna vez. Como si alguien preguntara, dijo Virginia. No, respondió Virginia con amargura. Nadie pregunta. Virginia pensaba en todo esto sin parar. Buscaba una forma de romper el sistema, salvar a Marcus y a cualquier otro niño que viniera después. Pero cada idea que se le ocurría parecía imposible. No podía acudir a la ley. La ley estaba en manos de hombres como su padre. No podía convencer a su padre de detenerse, llevaba décadas haciéndolo y no veía nada malo en ello. Ni siquiera podía liberar a los niños por su cuenta, porque no tenía autoridad legal para hacerlo.
En agosto, su padre hizo un viaje inesperado. Estuvo fuera 3 días y regresó con 2 niños nuevos, una niña de unos 4 años y un niño de unos 3, ambos asustados y llorando, aferrados el uno al otro. Virginia observó desde la ventana de su dormitorio cómo los llevaban a los barracones. La niña apretaba una muñeca de trapo contra el pecho. El niño no dejaba de llamar a su madre. Esa noche, Virginia tomó una decisión. Si no podía detener el sistema de forma directa, lo expondría. Lo haría público, obligaría a la gente a ver lo que su padre hacía, crearía tensión y escándalo que no pudieran ignorarse ni barrerse debajo de la alfombra. La operación de su padre dependía del secreto, sin registros, sin preguntas, sin atención. Ella le daría las 3 cosas. La pregunta era, ¿cómo? La respuesta le llegó unos días después, cuando su madre mencionó en el desayuno que estaba planeando un viaje a Richmond para comprar telas y visitar a unos parientes. Virginia preguntó si podía acompañarla. Su madre, complacida de que Virginia mostrara interés por los asuntos domésticos, aceptó encantada. Antes del viaje, Virginia necesitaba pruebas. Necesitaba algo más que su propio testimonio, que podía descartarse como las fantasías de una muchacha histérica. Necesitaba documentos, registros, pruebas. Esperó un día en que ambos padres estuvieran fuera, su padre supervisando la cosecha de finales de verano en los campos lejanos, su madre visitando a una amiga enferma en el condado vecino. Entonces Virginia entró en el estudio de su padre y forzó la cerradura del cajón del escritorio. Ahora era más fácil que la primera vez, años atrás. Había practicado. El libro mayor de cuero marrón estaba exactamente donde sabía que estaría. Virginia lo sacó y comenzó a copiar entradas en un cuaderno que había llevado para ese fin. No todas las entradas, porque eso le habría tomado horas, sino las suficientes para mostrar el patrón, nombres, edades aproximadas al adquirirlos, de dónde venían, descripciones físicas, progreso del entrenamiento y, lo más incriminatorio de todo, las notas al margen. Iniciales que comprendió que eran referencias codificadas de compradores. Fechas. Cantidades. P.G., Charleston, 800. M.R., Memphis, 1000. J.W., Savannah, 750. H.C., Nueva Orleans, 950. Las entradas se remontaban años, décadas. Para cuando terminó de copiar, a Virginia se le acalambraba la mano, pero ya tenía todo lo que necesitaba, nombres, fechas, cantidades, códigos de compradores. Evidencia. Estaba justo volviendo a colocar el libro cuando oyó pasos en el pasillo. El corazón se le subió a la garganta. Cerró el cajón con demasiada fuerza, y el golpe sonó fuerte. Guardó el cuaderno en el bolsillo y se puso de pie justo cuando la puerta se abría. Era su padre. Virginia. Pareció sorprendido de verla allí. Sus ojos fueron de inmediato al escritorio, al cajón, y se entrecerraron. ¿Qué haces en mi estudio? La mente de Virginia corrió a toda velocidad. El cuaderno le parecía arder en el bolsillo. Buscaba papel para escribir, dijo, obligándose a mantener la voz firme. Quería escribirle una carta a Catherine. Thomas Harley la observó durante un largo momento. Virginia contuvo el aliento. ¿Podía darse cuenta de que mentía? ¿Notó que el cajón no estaba del todo cerrado? Se obligó a sostenerle la mirada, a no parecer culpable. Finalmente, él dijo. El papel está en el secreter del salón. ¿Lo sabes? Lo olvidé, dijo Virginia. Se movió hacia la puerta. Su padre no la detuvo, pero ella sintió su mirada clavada en la espalda mientras salía. Se le erizó la piel. Esa noche, Virginia no pudo dormir. Permaneció despierta, preguntándose si su padre sospechaba algo, si había revisado su cajón, si en ese momento estaba descubriendo que alguien había tocado su libro mayor. Pero el día siguiente transcurrió con normalidad.
Y el día después de ese, su padre no dijo nada. Virginia empezó a respirar con más facilidad. El viaje a Richmond llegó a finales de agosto. Virginia y su madre salieron un martes por la mañana en el carruaje con 2 hombres esclavizados para conducir y atenderlas. El trayecto tomó casi todo el día, los caminos estaban llenos de surcos y polvo bajo el calor de finales de verano. Virginia apretaba su bolso con las notas copiadas escondidas dentro e intentaba calmar el latido desbocado de su corazón. Cuando llegaron a Richmond y su madre se fue a visitar a los parientes, Virginia se excusó, diciendo que quería ir a la librería. En realidad, se dirigió a las oficinas del Richmond Examiner, uno de los periódicos más progresistas de la ciudad. Lo había elegido con cuidado, había leído ejemplares que su padre llevaba a casa y había notado que periódicos publicaban artículos críticos del comercio de esclavos. La oficina era un lugar estrecho, con olor a tinta, encima de una imprenta en Main Street. Virginia subió la escalera angosta, con el corazón martillándole, y llamó a la puerta. Abrió un joven, quizá de 25 años, con manchas de tinta en los dedos y un gesto agobiado. ¿Puedo ayudarla? Necesito hablar con un reportero, dijo Virginia. Tengo información sobre tráfico ilegal de esclavos. La expresión del joven se agudizó al instante. Pase. La condujeron a una pequeña oficina donde un hombre mayor estaba sentado detrás de un escritorio cubierto de papeles, pruebas y lo que parecían varias tazas de café a medio terminar. Se levantó cuando Virginia entró y se presentó como Edmund Parker, el editor. Tendría unos 50 años, con el cabello encanecido y ojos agudos e inteligentes. Virginia se sentó y, sin rodeos, se lo contó todo. Describió cómo había seguido a su padre hasta el edificio del bosque. Describió la transacción que había presenciado, el hombre delgado con cara de hurón, el carro, Samuel siendo llevado. Le mostró el cuaderno con las entradas copiadas del libro de su padre, los nombres, las fechas, las cantidades, las referencias codificadas de compradores. Parker escuchó sin interrumpir, haciendo anotaciones de vez en cuando. Cuando Virginia terminó, él se recostó y la estudió con una expresión que ella no supo leer del todo. Esto es grave, dijo al fin. ¿Entiende de qué está acusando a su propio padre, señorita Harley? No lo estoy acusando, dijo Virginia. Estoy diciendo lo que está pasando. Semántica. Si publico esto, su padre será arrestado y juzgado. Su familia quedará destruida. Su nombre aparecerá en todos los periódicos de Virginia. Usted será la hija que traicionó a su padre. Algunos la llamarán valiente. Muchos más la llamarán traidora. Se inclinó un poco hacia adelante. ¿Está preparada para eso? Virginia le sostuvo la mirada. Sí. Parker la observó un instante más, y luego bajó la vista al cuaderno. Estos códigos de compradores, dijo. ¿Está segura de que su padre guarda en algún sitio la clave? Debe hacerlo. Es demasiado metódico como para no tenerla. El edificio en el bosque, podría encontrarlo otra vez. Sí. Y usted presenció una transacción real. Niño, dinero intercambiado, todo. Sí. Parker asintió despacio. Se levantó y fue hasta la ventana, mirando la calle. Virginia esperó, apenas respirando. Le creo, dijo por fin, volviéndose hacia ella. Pero creer no basta. Necesito pruebas que se sostengan en un tribunal. No puedo publicar acusaciones basadas en el testimonio de una sola persona, ni siquiera con estas notas. Su padre me demandaría por difamación. El periódico quedaría arruinado y nada cambiaría. Soltó el aire. Tenemos que hacerlo bien. ¿Qué necesita? Preguntó Virginia. Verificación independiente, dijo Parker. Necesito enviar a alguien para observar y documentar una transacción real, con evidencia. Testimonio de mi reportero. Fotografías, si es posible. Entonces tendríamos un caso irrefutable.
Virginia sintió cómo se le asentaba un frío en el estómago. Eso podría tardar meses, dijo. Mi padre solo hace estos viajes cada trimestre. El próximo no es hasta septiembre. Entonces esperamos hasta septiembre, dijo Parker. Otro niño va a desaparecer. La expresión de Parker era comprensiva, pero firme. Señorita Harley, entiendo su urgencia. De verdad que la entiendo. Pero si publico esto sin pruebas sólidas, su padre nos destruirá a los dos, y la operación seguirá. Solo tenemos una oportunidad de hacerlo bien. No podemos desperdiciarla por apresurarnos. Virginia quiso discutir, quiso insistir en que tenía que haber otra forma, pero sabía que él tenía razón. Le dio la fecha del próximo viaje esperado de su padre, la segunda semana de septiembre, y describió la ubicación del edificio en el bosque con la mayor precisión posible, mencionando puntos de referencia y distancias desde el camino principal. Parker prometió enviar a un reportero para observar y documentarlo todo. Si podemos confirmar una transacción, dijo, publicaremos la historia completa. La operación de su padre será cerrada. Se enfrentará a cargos criminales y, con suerte, también podremos localizar a algunos de los compradores. Luego hizo una pausa, asegurándose de que ella lo estaba escuchando. Pero, señorita Harley, necesita prepararse. Cuando esto estalle, su vida nunca volverá a ser la misma. Su familia quedará destruida. Lo más probable es que la deshereden. ¿Está absolutamente segura de que quiere hacer esto? Virginia pensó en los 43 nombres tallados en la viga sobre su ventana. Pensó en el rostro confundido de Samuel cuando lo llevaron al carro. Pensó en Marcus, a quien le faltaban menos de 6 meses para cumplir 12. Pensó en todos los niños que vendrían después de él si nadie detenía aquello. Sí, dijo. Estoy segura. Esa tarde regresó a casa con su madre y, durante las 2 semanas siguientes, vivió en una agonía de tensión. Cumplía sus rutinas de manera mecánica, preguntándose a cada momento si su padre sospechaba algo, si el reportero de Parker realmente aparecería, si el plan funcionaría. Se sentía como si viviera al filo de una navaja, equilibrada entre la esperanza y el terror. A comienzos de septiembre, Thomas Hartley anunció en el desayuno que viajaría a Richmond el 12 de septiembre. Virginia apretó la taza de té con tanta fuerza que creyó que podía romperse. 12 de septiembre. Era eso. Ese era el día en que todo iba a salir bien o iba a derrumbarse. El 12 de septiembre amaneció despejado y caluroso, de esos días que prometen volverse sofocantes antes de media mañana. Virginia observó desde la ventana de su dormitorio cómo su padre se marchaba a caballo poco después de las 6. Pasó la mañana en agonía, sin poder comer, sin poder concentrarse en nada. Su madre comentó que se veía pálida y le sugirió que descansara. Virginia se refugió en su habitación y caminó de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Qué estaba ocurriendo allá afuera, en el bosque? ¿Estaba el reportero de Parker en posición? ¿Podrían documentarlo todo? ¿Y si su padre notaba que lo estaban vigilando? ¿Y si algo salía mal? Las horas se arrastraron. El mediodía llegó y se fue. Alrededor de las 2, su madre llamó a la puerta, preocupada, pero Virginia dijo que le dolía la cabeza y pidió que la dejaran sola. Se sentó junto a la ventana y se quedó mirando el camino largo de entrada, esperando. Su padre regresó justo antes del atardecer. Virginia lo vio desmontar, entregar el caballo a uno de los mozos y entrar en la casa con su paso rápido de siempre. Se veía exactamente igual que siempre. Nada parecía fuera de lugar. ¿Había fallado el plan? ¿No se había presentado el reportero de Parker? Esa noche, Virginia apenas durmió. A la mañana siguiente, en el desayuno, su padre parecía normal. Ni una señal de que hubiera pasado algo extraño. La esperanza de Virginia empezó a hundirse. Algo había salido mal. Tenía que haber salido mal, porque, si no, su padre estaría actuando distinto. Pero entonces,
3 días después, todo estalló. La historia salió en el Richmond Examiner el 15 de septiembre de 1851. El titular estaba impreso en letras tan grandes que Virginia podía leerlo desde el otro lado de la sala. Asterisco: destacado plantador de Virginia acusado de operar una red secreta de tráfico de niños. Asterisco: décadas de ventas ilegales quedan al descubierto. La madre de Virginia gritó al verlo. El sonido hizo que Virginia corriera desde su habitación. Encontró a su madre en el salón, con el periódico temblándole entre las manos, el rostro blanco como la tiza. «Thomas», chilló. «Thomas, ven aquí. Ven aquí ahora mismo». El padre de Virginia salió de su estudio, ya moviéndose rápido. Era evidente que había oído el grito. Miró el periódico una sola vez y se quedó completamente inmóvil, con la cara descolorida. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces su madre se volvió hacia Virginia, y Virginia vio cómo la comprensión le amanecía en los ojos. «Tú», susurró. «Tú hiciste esto». «Alguien tenía que hacerlo», dijo Virginia en voz baja. Lo que siguió fue caos. Su padre gritaba, exigiendo saber qué le había contado Virginia al periódico. Su madre lloraba, histérica, llamándola traidora, acusándola de haberlos traicionado, preguntándole cómo podía hacerle eso a su propia familia. Virginia se mantuvo firme, con la voz temblorosa, pero las palabras seguras. Dijo que no podía permitir que continuara, que habían desaparecido 43 niños y que no permitiría que hubiera un 44º. El sheriff Boone llegó esa tarde con 2 ayudantes. Virginia observó desde lo alto de la escalera cómo arrestaban a su padre. Thomas Harley se fue en silencio, el rostro rígido de furia y conmoción. Cuando lo llevaron pasando junto a la escalera, alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de Virginia. La mirada que le dedicó era de odio puro. Virginia se obligó a no apartar la vista. El juicio empezó 6 semanas después, en noviembre. La sala del tribunal en Richmond estaba abarrotada cada día, la galería pública, la sección de prensa, cada espacio disponible lleno de curiosos que habían ido a ver el espectáculo de una hija testificando contra su propio padre. La fiscalía construyó el caso con método. Tenían al reportero de Edmund Parker, que declaró sobre lo que había presenciado en el bosque el 12 de septiembre. Tenían fotografías, daguerrotipos granulados que, aún así, mostraban con claridad al padre de Virginia intercambiando dinero con el hombre delgado, mostraban a un niño siendo conducido a un carro, mostraban el edificio mismo. Tenían el testimonio de Virginia sobre lo que había visto y oído. Tenían el testimonio de Dina y de otras personas esclavizadas de la plantación, que hablaron con reticencia, pero con verdad, sobre el patrón de desapariciones. Y, lo más incriminatorio de todo, tenían los propios libros de cuentas. El sheriff los había confiscado cuando arrestó al padre de Virginia, y aportaban una prueba irrefutable del esquema, años de anotaciones que mostraban niños adquiridos, preparados y eliminados sin registros de venta correspondientes, además de notas al margen con transacciones codificadas por miles de dólares. El abogado del padre de Virginia trató desesperadamente de armar una defensa. Argumentó que su cliente tenía todo el derecho de disponer de su propiedad como le pareciera. Intentó desacreditar a Virginia, calificándola de muchacha histérica que había malinterpretado negocios inocentes. Intentó sugerir que las personas esclavizadas que testificaban mentían con la esperanza de conseguir la libertad. Pero la evidencia era abrumadora. La fiscalía incluso logró localizar a algunos compradores a partir de las referencias codificadas. A varios se les concedió inmunidad a cambio de testimonio, y lo que revelaron fue peor de lo que Virginia había imaginado. Los compradores habían adquirido a los niños por motivos que iban desde lo meramente ilegal hasta lo auténticamente monstruoso. Algunos querían sirvientes educados y estaban dispuestos a pagar precios premium para esquivar las leyes de sus estados contra enseñar a leer a personas esclavizadas.
Otros querían niños para una explotación que hizo que la sala quedara en silencio cuando se describió, incluso con el lenguaje cuidadosamente eufemístico que exigía el decoro. Virginia fue llamada a declarar el tercer día del juicio. Llevaba un vestido gris sencillo y mantenía las manos entrelazadas para que no le temblaran. El fiscal la guió por su testimonio con suavidad, cuando notó por primera vez las desapariciones, cómo empezó a llevar registros, que presenció cuando siguió a su padre, por qué decidió acudir al periódico. Luego el abogado de su padre la contrainterrogó, y no fue suave. La acusó de ser una hija rebelde que buscaba atención. Sugirió que tenía nociones románticas sobre la abolición aprendidas de lecturas inadecuadas. Insinuó que estaba mentalmente desequilibrada, quizá padeciendo histeria o delirios. Le preguntó una y otra vez por qué, si estaba tan preocupada por esos niños, no había hablado directamente con su padre en lugar de ir a sus espaldas y acudir a la prensa. Virginia respondió cada pregunta con calma. Sí, hablé con mi padre. Me dijo que no era asunto mío. Y fui a la prensa porque sabía que nadie más escucharía. ¿Quién creería a una persona esclavizada que se queja de su trato? ¿Quién investigaría a un plantador respetado basándose en rumores? La única forma de detener lo que ocurría era volver lo imposible de ignorar. En el quinto día del juicio, el propio Thomas Hartley testificó. En el estrado estaba tranquilo, casi arrogante. Admitió las transacciones, pero afirmó que no había hecho nada malo. Las personas esclavizadas eran propiedad, argumentó. Tenía pleno derecho legal de vender su propiedad a quien quisiera, al precio que pudiera negociar. Si elegía hacerlo sin documentación formal, era su prerrogativa como dueño. Estas personas no son niños en el sentido en que los niños blancos son niños, dijo en un momento. Son propiedad que debe administrarse para lograr la máxima eficiencia y ganancia. Los preparé conforme a la demanda del mercado, igual que mejoraría cualquier otro activo antes de venderlo. No hay delito en eso. La sala estalló. El juez tuvo que golpear el mazo repetidas veces para restablecer el orden. Virginia, sentada en la galería pública, se sintió enferma, pero su padre había calculado muy mal. Al admitir las ventas sin documentación, había confesado inadvertidamente evasión fiscal y no registrar transacciones ante el secretario del condado, ambos delitos. Y varios de los compradores a los que les vendió eran de estados donde el trato posterior a los niños violaba incluso las mínimas protecciones concedidas a las personas esclavizadas. Eso lo hacía potencialmente culpable de conspiración y de delitos cometidos por otros. El juicio duró 2 semanas. El jurado deliberó menos de 3 horas. Thomas Hartley fue declarado culpable de múltiples cargos: comercio ilegal de seres humanos, conspiración, fraude y evasión fiscal. Fue condenado a 15 años de prisión, una sentencia dura para la época, aunque a Virginia le seguía pareciendo insuficiente dada la magnitud de lo que había hecho. Además, la plantación fue incautada para pagar deudas legales y proporcionar compensación a las víctimas. Virginia y su madre se quedaron con casi nada. La madre de Virginia nunca la perdonó. Al día siguiente del veredicto, empacó sus pertenencias y se fue a vivir con su hermana en Carolina del Norte, negándose incluso a despedirse de Virginia. Semanas después envió una carta informándole a Virginia que, para ella, ya no tenía hija. Virginia había destruido a la familia, arruinado el apellido y traído vergüenza sobre todos los conectados con el nombre Hartley. Virginia se mudó a Filadelfia a comienzos de 1852. No tenía a dónde más ir. La plantación se vendía por partes. Su padre estaba en prisión. Su madre la había desheredado. Su nombre era notorio en todo Virginia. Algunos la llamaban heroína, pero muchos más la llamaban traidora y desleal. En Filadelfia, encontró trabajo con la Pennsylvania Anti-Slavery Society. Habían oído hablar de su caso. Se había cubierto ampliamente en la prensa abolicionista, y la recibieron.
Virginia empezó a hablar en público sobre lo ocurrido, a escribir artículos para periódicos abolicionistas, a testificar en reuniones antiesclavistas. Pasó a ser conocida como la hija de Virginia, la joven que había expuesto los crímenes de su propio padre. Algunos de los niños vendidos a través de la operación de su padre fueron localizados gracias a los testimonios del juicio. Unos pocos fueron devueltos a sus familias de origen. La mayoría no pudo encontrarse. Se habían perdido dentro del vasto aparato de la esclavitud, con sus rastros enfriados. Virginia mantuvo contacto con esos pocos que sí aparecieron. Les envió el poco dinero que podía ahorrar e intentó ayudar en las pequeñas formas que tenía a su alcance. Nunca se casó. Nunca regresó a Virginia. Dedicó el resto de su vida a la abolición y, tras el fin de la guerra civil, a los derechos de las personas liberadas. Nunca fue rica, nunca fue famosa fuera de los círculos abolicionistas, nunca estuvo del todo en paz con las decisiones que había tomado. En sus últimos años, escribió unas memorias. Se publicaron en 1885, cuando Virginia tenía 51 años. Las tituló Asterisco do 43 names, A Doctor's Account of Slavery's Hidden Horrors. En ellas lo detalló todo, su infancia en la plantación, los nombres tallados en la viga, su investigación, el juicio, las consecuencias. Las memorias incluían una lista con todos los nombres que pudo recordar o que había registrado, cada niño que desapareció de la plantación Harley durante su vida y antes de ella. La lista ocupaba 3 páginas completas del libro. Junto a cada nombre, cuando lo sabía, escribió lo que les había ocurrido. La mayoría de las entradas estaban en blanco. La mayoría de esos niños simplemente se desvanecieron en la historia, con destinos desconocidos. Escribo estos nombres para que alguien recuerde, escribió en la introducción. Estos niños existieron. Tuvieron vidas, por breves que fueran y por limitadas que estuvieran. No eran solo propiedad, aunque así los definiera la ley. Eran seres humanos. Y lo que se les hizo fue maldad, no la maldad casual e irreflexiva de un sistema que trataba a la gente como cosas, sino la maldad deliberada y calculada de hombres que vieron una oportunidad en ese sistema y la explotaron para obtener ganancias. No pude salvar a la mayoría. Solo pude exponer lo que ocurría y esperar que, quizá algún día, construyéramos un mundo donde cosas así fueran imposibles. Virginia Harley murió el 3 de noviembre de 1893, a los 59 años. Murió de neumonía en una pequeña pensión de Filadelfia, acompañada por amigos de la Anti-Slavery Society. En su testamento, dejó sus papeles, incluidos sus diarios, las notas originales que copió del libro de cuentas de su padre y toda su correspondencia, a la Pennsylvania Historical Society, con instrucciones de que se conservaran como prueba de la crueldad particular de la que son capaces los seres humanos cuando tratan a otros seres humanos como propiedad. Esos papeles aún existen. Se guardan en un archivo con control de temperatura en Filadelfia, disponible para investigadores. La viga del dormitorio de la infancia de Virginia se preservó cuando la casa Harley fue demolida en 1878 y hoy forma parte de una colección de museo. Puede verse si se visita la Virginia Historical Society en Richmond, un tramo de madera de 12 pies con 43 nombres tallados en una escritura infantil y cuidadosa. Las letras están gastadas, pero siguen siendo legibles después de tantos años. Cada nombre representa una vida interrumpida, una infancia robada, una persona cuya historia terminó a los 12 años de maneras que solo podemos imaginar y esperar estar equivocados. El edificio en el bosque fue incendiado en 1852, poco después de que concluyera el juicio. Nadie sabe si el fuego fue provocado deliberadamente o si comenzó por accidente. El terreno donde estaba es ahora parte de un parque estatal. A veces, excursionistas atraviesan ese claro sin saber que pisan un lugar donde, una vez, se realizaron transacciones terribles, donde niños fueron entregados a destinos peores que la esclavitud que ya soportaban. El testimonio del juicio, los libros de cuentas y las fotografías se conservaron como evidencia y hoy forman parte del registro histórico.
Ofrecen una ventana a un tipo específico de horror que existió dentro del horror mayor de la esclavitud, un recordatorio de que siempre hubo personas dispuestas a explotar a los vulnerables por lucro, y de que los sistemas de opresión crean oportunidades para los peores impulsos de la naturaleza humana. La historia de Virginia Hartley plantea preguntas incómodas con las que todavía lidiamos hoy. ¿Cuántas otras operaciones como la de su padre existieron? ¿Cuántos otros niños desaparecieron sin explicación? ¿Cuántas familias guardaron secretos oscuros que nunca fueron expuestos? No tenemos respuestas a esas preguntas. La historia está llena de silencios, huecos en el registro donde las personas fueron borradas deliberadamente. Los 43 nombres en la viga de Virginia representan solo lo que una persona pudo documentar, en un lugar, durante un periodo determinado. El número real de niños que sufrieron destinos similares es incognoscible e inimaginable. Pero la decisión de Virginia de actuar, de hablar, de exponer aquello que le enseñaron a no ver, eso importó. Importó para Marcus, el hijo de Dina, que vivió libre en Pennsylvania y tuvo hijos propios después de que Virginia usara el poco dinero que tenía para comprar su libertad. Importó para las pocas familias que se reunieron con niños que creían perdidos para siempre. Importó para el registro histórico, al documentar un horror que muchos preferirían olvidar. Y quizá importe ahora, mientras enfrentamos los legados de la esclavitud y la opresión sistémica, mientras vemos cómo la crueldad puede volverse rutinaria, sistemática, invisible. Virginia seguía encontrando niños que desaparecían a los 12 años y decidió no apartar la mirada. Decidió contar, recordar, tallar sus nombres donde pudiera verlos cada día. Decidió actuar, aun sabiendo que el costo personal sería devastador. A veces, dar testimonio es lo único que podemos hacer. A veces, es todo. Esta historia nos muestra que el mal a menudo se oculta a plena vista, protegido por sistemas que se benefician del silencio y la complicidad. Virginia Hartley podría haber mirado hacia otro lado. La mayoría lo hizo. Podría haberse dicho que no era su problema, que no era su responsabilidad, que era algo que no podía cambiar. Pero eligió ver, documentar, actuar, aun sabiendo que eso destruiría su propia vida en el proceso. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que en ese juicio se reveló toda la verdad, o piensas que hubo secretos más oscuros que permanecieron enterrados? ¿Cuántas otras operaciones como la de Thomas Hartley existieron en las sombras de la esclavitud estadounidense? Deja tus comentarios abajo. Los leo todos, y me encanta conocer tus teorías y opiniones. Si quieres más misterios históricos como este, historias que iluminan los rincones más oscuros de nuestro pasado, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Comparte este video con alguien que aprecie estos capítulos difíciles, pero importantes, de la historia. Estas historias necesitan ser contadas. Estos nombres necesitan ser recordados. Se lo debemos a los 43 niños cuyos nombres Virginia talló en esa viga, y a todos los demás cuyos nombres nunca se registraron. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.